Dios mismo se va a asegurar de que todo lo que ha prometido se cumpla en la vida de sus hijos. Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de cómo la palabra de Dios es su destino. Hola, les habla Álvaro Peralta y es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir un mensaje de la palabra de Dios, de reflexión y principalmente para edificar nuestra vida. Recuerde, en este ministerio mi esposa Victoria y yo básicamente lo que hacemos es traerles palabra de Dios, lo que dice la Biblia, de la forma en la que lo dice, revelada con revelación a nuestro corazón para que usted tenga un fundamento firme para su fe. Así que vamos a hablar acerca de esto, cómo la palabra de Dios es el destino de nuestra vida, cómo la palabra de Dios es el destino de su vida. Todo lo que Dios ha dicho, Él mismo se va a asegurar de que se cumpla. Dios mismo se va a asegurar de que se cumpla todo lo que Él ha prometido en su vida. No importa lo que haya que mover, no importa lo que haya que cambiar, no importa lo que haya que redefinir, Dios siempre mueve las piezas que sean necesarias para que sus promesas se cumplan en la vida de sus hijos, para que su palabra se cumpla de la forma en la que Él la habló y que Él la estableció desde el principio. Quiero ponerles rápidamente un ejemplo, el ejemplo del nacimiento de Jesús, porque es interesante. Jesús nace en Belén, que está en Judá, y Belén es una ciudad que está lejana del lugar de residencia de José y de María. No es del todo cercana. Dice Lucas 2, versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César es el emperador romano que vive o tiene su centro de gobierno en la capital del Imperio Romano, que en ese momento es Roma. Y dice que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Dicen los historiadores que en esta época hubo dos censos a cargo de Cirenio. Este primer censo se realiza y hace que las personas tengan que ir a su ciudad de origen, pero no solamente donde viven, sino donde viven sus padres, de donde son originalmente. José y María tienen que ir a la ciudad de Belén porque son de la familia del rey David, que es originalmente de Belén. Entonces, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice la palabra de Dios que José y María se mueven de Nazaret a Belén para ser empadronados, porque Augusto César, el emperador romano, emitió un decreto para pedir un censo. Cirenio, el gobernante de la región de Siria, en fuerza o pone en práctica ese decreto, lo ejecuta ese decreto, y entonces José y María se tienen que mover de ahí. Claro que era ilógico que José moviera a su esposa embarazada, que María fuera embarazada de Nazaret hasta Belén, que es un camino largo, en los últimos días de su embarazo. Era ilógico, era irracional, pero se tenía que cumplir que Jesús naciera en la ciudad de Belén, que Jesús naciera no en Nazaret de donde eran sus padres, sino en la ciudad de Belén. Y algo extraordinario tenía que pasar para que Jesús naciera en Belén y no en Nazaret, porque en esos días no era lógico que José y María tuvieran que viajar o fueran a viajar hasta Belén. Dios puso a el Augusto César, al emperador romano, al hombre más poderoso de su época, a emitir un decreto que funcionó para que la promesa y la profecía, lo que Dios había dicho desde el principio, se cumpliera de la forma exacta en la que Él lo dijo. Esto es muy importante porque para nosotros los creyentes significa que lo que Dios ha prometido, que lo que Dios ha dicho para nosotros, Dios lo va a cumplir, aunque tenga que mover a los reyes, a los gobernantes, la legislación, la normativa o cualquier otra cosa en el mundo para que se cumpla lo que Él ha dicho de la forma en la que Él
lo ha dicho. Así que cuando usted tenga una promesa de Dios, cuando encuentre las promesas de Dios en la palabra, en su palabra, y cuando empiece a creerlas para su vida, no se preocupe de lo que está alrededor, no se preocupe de las circunstancias que están alrededor, no se preocupe de cómo Dios va a hacer que todas las cosas necesarias se muevan para que Jesús se mueva, para que Jesús nazca en Belén y que no nazca en Nazaret, para que José y María tengan que moverse de su ciudad de origen, Nazaret, hasta Belén, en un momento que es absolutamente ilógico. No se preocupe del cómo Dios va a hacer. Para el resto de la población no era nada diferente, no era nada especial, simplemente era parte de lo que el gobernador Cirenio hacía, simplemente era una orden del César, simplemente tenían que... Nadie estaba pensando que la razón por la que eso está pasando realmente es porque una profecía de Dios está a punto de cumplirse. Nadie está pensando que a veces las cosas que suceden a nuestro alrededor, que a veces se ven malas, pero que Dios las está usando para que su palabra se cumpla en la vida de sus hijos. ¿Sabe? Dios usa algo tan mundano, tan material, tan banal como los impuestos, para que Jesús nazca en Belén de la forma en que Dios lo había dicho cientos de años antes. Cientos de años antes, en Miqueas, Dios había establecido que el Salvador, el Mesías, iba a nacer en Belén, y usó la motivación de cobrar impuestos de Roma y del emperador romano para censar a la población y que José y María tuvieran que moverse de Nazaret hasta la ciudad de Belén. Así que lo que quiero decirles hoy y dejar claro con esto es, no se preocupe del cómo, entienda que Dios, lo que sea necesario hacer, lo va a hacer para que su palabra se cumpla de la forma en la que Él lo ha dicho, de la forma en la que Dios lo ha dicho. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que usted reciba palabra de Dios, empiece a establecerla en su vida con fe, sin importar lo que está pasando alrededor. Déjenme leerles rápidamente 3 versículos de Jeremías, o 4 versículos de Jeremías capítulo 1, que nos ayuda a entender la importancia de hablar la palabra de Dios con fe, de forma profética. Profecía significa predecir o decir de antemano, decir algo que no ha pasado por inspiración divina, decir el futuro, hablar el futuro, lo que va a pasar por inspiración divina. Y todos los creyentes somos llamados a predecir o a profetizar lo que Dios ha dicho para nosotros en su palabra, que eso es lo que va a venir para nuestra vida. Por eso este mensaje de hoy se llama La palabra de Dios es su destino. La palabra de Dios es su destino. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios dijo de Jesús, por Jesús y para Jesús y de José y de María, se cumplió exactamente como Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque alguien lo había dicho de antemano, creyendo con fe que eso es lo que iba a pasar. Es necesario que alguien hable. Déjeme leerle Jeremías 1:5. Antes de que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios le dice a Jeremías, desde antes de nacer yo te conocí, te formé, te hice y te di un propósito. Tu propósito, Jeremías, es predecir, ser profeta, ser uno que predice el futuro por inspiración divina a las naciones. Pero ese mismo llamado es el llamado que nos hace Dios a todos nosotros, a predecir lo que Él ha dicho. En otras palabras, es hablar lo que Dios habla, decir lo que Dios dice con respecto a nuestra vida, con respecto a nuestra familia y con respecto a las personas que nos rodean, a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra región donde vivimos. Hablar lo que Dios dice. Jeremías 1:12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces voy a darles 3 puntos importantes para establecer la palabra de Dios o hablar la palabra de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su círculo o su influencia, personas que están cerca suyo, su país, su región. 3 puntos para hablar la palabra de Dios, establecer la palabra de Dios y que se cumpla, así como se cumplió la profecía del nacimiento de Jesús en Belén. Número 1, Jeremías 1:12 dice, yo apresuro, dice Dios, mi palabra para ponerla por obra. Apresuro viene de la palabra hebrea shoket, que significa que alguien está
vigilante, velando, atento a que la orden se cumpla. Es decir, que Dios hace lo que sea necesario para que la orden se cumpla. Punto número 1. Hable con fe de que Dios va a hacer lo necesario para que lo que Él dijo se cumpla. Entonces, cuando nosotros hablamos lo que Dios dice, lo que Dios dijo, lo que Dios ya habló para nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno, lo vamos a hacer con fe. Diga, yo lo voy a hacer con fe. ¿Lo voy a hacer con fe en qué? Lo voy a hacer con fe en que Dios mismo se va a asegurar de que lo que Él dijo se cumpla. Así que yo voy a poner mi fe en eso. Usted ponga su fe en eso. ¿Ponga su fe en qué? En que el mismo Dios apresura, vela, shoked, se asegura de que lo que Él dijo se cumpla. Él, Dios, va a velar para que su palabra se cumpla de la forma en la que Él dijo, aunque humanamente se vea imposible, aunque humanamente sea ilógico que José y María se vayan a mover de Nazaret a Belén. Dios va a mover al mismo Augusto César para emitir un decreto para que Cirenio, el gobernador de Siria, lo ejecute para que José y María se vean forzados a moverse de Nazaret a Belén en el tiempo del alumbramiento de Jesús. Esto es impresionante porque Dios hace las cosas perfectas. Si se pone a pensar, ¿desde qué momento tuvo el Señor que empezar a mover las diferentes piezas y las fichas de esta historia de Jesús para que Augusto César emitiera ese decreto? Bueno, Dios tuvo que haberlo empezado a mover desde mucho tiempo antes, para que exactamente en el momento del alumbramiento de Jesús fuera el momento en que le tocó a José y María ir a empadronarse a la ciudad de Belén. Muchas cosas tuvieron que pasar antes, muchas cosas se tuvieron que discutir antes, muchas cosas César tuvo que hablar con las personas que le rodeaban, muchas cosas tuvieron que pasar antes. Alguien tuvo que salir de Roma a caballo, probablemente a las diferentes provincias a llevar el mandato del César, para que al final llegara hasta Persia, para que Cirenio fuera el que iba a ejecutar ese decreto que finalmente fue obedecido por José y por María. Es maravilloso lo que Dios va a hacer por usted. Dios, yo creo, va a abrir puertas sobrenaturalmente. Va a mover personas, va a mover puestos, va a mover jefes, va a mover reyes, va a mover gobernantes, va a mover leyes, porque Dios va a hacer que sus promesas se cumplan para usted, que es el que cree en su palabra. Así que hable con fe. Número 1, hable con fe en que Dios va a hacer que se cumpla. No importa cómo, no es tan importante el cómo. Después va a ser el testimonio de lo maravilloso, sobrenatural y sobreabundante y todopoderoso de Dios. Número 2, hable con valentía. Jeremías 1:17, Dios le dice a Jeremías, tú pues, ciñe tus lomos, es decir, prepárese, levántate y háblales todo cuanto te mande, es decir, habla todo lo que Dios dice. Esa es la misma orden para nosotros los creyentes, hablar todo lo que Dios dice. Prepárense, levántense y hablen todo lo que Dios dice. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Otra forma de decirlo es para que no sea avergonzado Jeremías delante de ellos. Importante hablar lo que Dios dice, pero importante la valentía. La valentía es la determinación de enfrentar una situación arriesgada o difícil. Es la determinación, es una decisión. Yo voy a enfrentar esta situación hablando por fe. ¿Es peligroso? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque la gente se va a oponer, la gente va a criticar, la gente va a murmurar. Es lo normal. Eso es lo que el mundo hace. Pero los creyentes viven por fe, no viven por vista. Viven por fe, no viven por sentimientos. Viven por fe, no viven por pensamientos. Así que es importante que usted tome esta decisión. Voy a hablar con valentía. Usted va a hablar con valentía lo que Dios ha dicho respecto de su vida, respecto de su familia, respecto de su economía, respecto de su salud, respecto de su país, respecto de todo lo que Dios ha hablado. Antes, hable de usted ahora, porque eso es lo que Dios va a cumplir en su vida. No importa que se vea imposible en lo natural, Dios lo va a hacer por usted. Número 1, hable con fe en que Dios va a hacer lo necesario para que se cumpla. Número 2, hable con valentía ante la circunstancia adversa, difícil y peligrosa.
decida hablar lo que Dios dice, decir lo que Dios dice. Y número 3, hable con confianza, que no es lo mismo que valentía. Confianza es la certeza de que algo suceda o de que alguien se comporte de la forma en que yo espero o usted espera que esa persona se comporte. En este caso, la certeza de que Dios va a hacer lo que Él dice. La confianza. Dice Jeremías 1:19. Y pelearán contra ti. Claro, cuando empieza a hablar la palabra de Dios, el mundo se pone en contra. Hay oposición, hay persecución, hay adversidad, hay personas que no les va a gustar, hay reyes que no les va a gustar. Herodes no le gustó el nacimiento de Jesús. 2 años después de que nace Jesús aparecen los 3 sabios del oriente, los reyes magos, no sabemos si son 3, con los 3 regalos, aparecen y Herodes emita una orden para matar a todos los niños menores de 2 años porque no quería el nacimiento de Jesús. Hay oposición, pero Dios dice, no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo estoy contigo para librarte. No importa lo que digan, no importa que se opongan, no importa que no quieran, no importa que no les guste, no importa que se levanten enemigos, no importa que se pierdan amigos, no importa lo que el mundo diga, lo que Dios dijo se va a cumplir para los que lo hablan con fe. Dios los va a defender, Dios los va a librar y serán testimonio para el mundo que ha visto ese proceso, que ha visto ese milagro, que hoy puede decir que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Yo creo que esto es lo que viene para su vida. Número 1, hable con fe en que Dios lo va a hacer, no importa cómo. Número 2, hable con valentía. Número 3, hable con confianza. Dios está para librarle, Dios está para defenderle, Dios está para levantarle y exaltarle. Así que recuerde, como el nacimiento de Jesús era una imposibilidad probabilística, era imposible que todas las profecías de Jesús del nacimiento del Mesías se cumplieran porque eran muchas y eran complejas y eran en el tiempo una imposibilidad probabilística. Realmente era muy difícil que todo lo profetizado se cumpliera de la forma en que se cumplió, pero Dios no está limitado por las limitaciones humanas o las limitaciones de las personas, de las situaciones, de las regiones, de los países, de la política. Dios va a hacer que lo que Él ha dicho se cumpla cuando alguien lo habla con fe, cuando alguien lo habla con valentía y cuando alguien lo habla con confianza. Dios cumplió todas las profecías del nacimiento del Mesías, del nacimiento del Cristo, del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Dios cumplió que había de nacer de una mujer, como le dijo a Adán y Eva. Dios cumplió que iba a ser descendiente de Abraham. Dios cumplió que iba a ser descendiente de Isaac. Dios cumplió que iba a ser descendiente de Israel. Dios cumplió que iba a ser descendiente de Isaí y que se iba a sentar sobre el trono de David. Dios cumplió que nacería de una virgen. Dios cumplió que nacería en Belén. Dios cumplió todas las profecías de nuestro Señor Jesucristo para su nacimiento. Así que en este tiempo de Navidad recuerde, Dios va a hacer lo que sea necesario para que lo que Él ha dicho se cumpla en su vida. Ese es su destino. El destino de Jesús estaba marcado por las profecías, por la palabra de Dios, por lo que Dios había dicho, que alguien había hablado con fe antes. Lo habló Miqueas, lo habló Isaías, lo habló Jeremías y lo hablaron todos los profetas y lo hablaron los padres de la fe, creyendo que esto que Dios ha dicho se iba a cumplir. Y yo creo que lo que Dios ha dicho de usted se va a cumplir en su vida, aunque haya mucha oposición y aunque haya muchos enemigos que se levanten en contra. Dios hará que su palabra se cumpla en su vida para dar testimonio del poder, del amor y de la gloria de Dios que es en nuestro Salvador Jesucristo disponible para usted. Así que si este mensaje ha tocado su corazón, ha sido de bendición, compártalo con alguien que necesite escuchar un mensaje real, firme de la palabra de Dios para motivarle y para levantarle y para edificarle. Dele like al video también, compártalo y suscríbase al canal, muy importante, donde está la campanita. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los amamos y nos vemos muy pronto.